Interesante que nos invita a todos a escudriñar la palabra y a examinar la palabra. Los seres humanos estamos acostumbrados a ver las cosas a nuestro alrededor. Esta sociedad nos ha mostrado cuántas falsas enseñanzas hay. El siglo XXI es el siglo en el cual nosotros podemos encender la televisión y encontrar cantidades de falsas enseñanzas. La sociedad ha venido cambiando todo el tiempo. El ser humano ha tratado de ir satisfaciendo las necesidades que aquellos que le escuchan quieren oír. Y hay iglesias a diestra y siniestra que tratan de subsanar o de dar a aquella congregación lo que estos quieren oír. Para aquellos que están enfermos, hay una iglesia que dice que sana y que jamás va a volver esa enfermedad. Para aquellos que no tienen dinero, hay una iglesia que ofrece dinero. Para aquellos que tienen alguna dificultad, dice que los saca de todo problema. Pero la palabra de Dios, que es la plomada que el ser humano creyente debe tener, dice todo lo contrario. La iglesia de Colosas tenía como fuente principal haber aprendido el evangelio llano, pero a su alrededor había una serie de filosofías que, como en este tiempo, tenían influencia sobre los creyentes. Yo no sé cuánta influencia usted permite que llegue a su hogar, a través de la televisión, a través de las redes, porque cuando usted va a una película, esa película también tiene una influencia sobre lo que usted cree. Y la mayoría de películas en este tiempo están dadas al erotismo, a la libertad o al libertinaje del joven, de la persona, para que pueda hacer con su vida lo que quiera. Y esa es una filosofía. Esa es parte de lo que la sociedad está haciendo. Y digo, no sé, porque algunas veces ponemos la televisión antes que a Dios. Otras veces ponemos nuestro trabajo antes que a Dios. O ponemos a nuestra familia antes que Dios. Pero en Colosenses estamos aprendiendo la preeminencia de Jesucristo. Cristo es primero. Ahí no podemos tener medias tibias. Hoy sí, mañana no. Ahora sí estoy bien, pero mañana estoy totalmente defraudado conmigo mismo. Cuando nosotros estamos hablando que Cristo es primero, debemos de tener claro algunos principios que aprendimos en el culto anterior. ¿Cuál era realmente el problema que la iglesia de Colosas tenía? Las falsas enseñanzas. Pero esas falsas enseñanzas tenían un nombre, y una de ellas era el gnosticismo. El gnosticismo, de hecho, es una secta creada por un hombre que pretende alcanzar el máximo nivel del conocimiento para llegar a la salvación. Ellos creen que cuando hay un nivel óptimo de conocimiento de la realidad, se es salvo. Y aquí debemos de tener mucho cuidado, porque para ellos hay una creencia en un Dios o en un ser superior, porque alguien podrá decir, pero creen en Dios, ¿sí? Los demonios también creen y le temen. Y ahí debemos de tener cuidado, porque este tipo de filosofías van a llegar algunas veces por medio de las escuelas, van a llegar a través de las universidades, van a llegar a través de la televisión, de cualquier medio. Y hoy, por las redes sociales, brotan ese tipo de falsas enseñanzas. Ellos tienen una convicción de un ser superior,
pero tienen una convicción errónea, porque para ellos el conocimiento tiene base fundamental y es imprescindible. Ellos llegan a un nivel de conocimiento superior según sus creencias y creencias humanas que pueden establecerse con su cercanía con Dios. Y lamentablemente niegan que Cristo es el único y suficiente Salvador. Usted puede saber mucho de filosofía. Usted puede haber dedicado toda una vida estudiando profesorado, licenciatura, ingeniería, doctorado, pero nada de eso le llena como llena la palabra de Dios. Nada. Porque la palabra de Dios lo es todo. Los seres humanos han tratado de encontrar una explicación a todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero todavía la siguen buscando. Dios ya la dio en su palabra. La gente, cuando ve que las cosas van en esta carestía económica y la limitante del dinero, dicen, ¿cómo va a terminar todo esto? Pero los creyentes ya sabemos para dónde vamos. Ya sabemos que esto no va a mejorar, esto va a empeorar. Pero el Señor tiene cuidado de nosotros. El gnosticismo además tiene como doctrina principal que al Padre, es decir, a ese ser superior, es inalcanzable. Y a Él se remiten con un lenguaje fatídico o de negación, y que es incognoscible, creado, y que es imposible llegar. Ellos reconocen que hay algo, pero todavía siguen teniendo una limitante en su cerebro que dicen todavía no hemos llegado a ese nivel de conocimiento y que no hay forma de llegar a Él. Pregunto, iglesia, ¿hay forma de llegar al Señor? Amén. Su Hijo es la única manera de llegar a Él. Y por eso es necesario que como iglesia entendamos que esta filosofía puede generar un problema. Porque para ellos Cristo no salva. Y así hay muchas sectas que todavía dicen, no, si Cristo es un Dios intermedio, quien hizo humanamente lo que podía, pero quien realmente salva es Jehová. Y aquí hay un problema, porque están minimizando la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando minimizamos esa obra, estamos diciéndole al Señor, no queremos tu salvación. Si nosotros observamos este tipo de filosofías, pueden usar incluso la palabra. ¿No es cierto que Pablo dijo que es necesario conocer a Dios? Y lo digo en su palabra. Es necesario que cultivemos el conocimiento, y entre más conocemos a Dios, más entendemos cuáles son las situaciones que estamos pasando. Pero estas filosofías pueden utilizar la Biblia, descontextualizar un versículo y aplicarlo como ellos quieren. Y es ahí donde la congregación debe estar atenta a su palabra. Pero también, aparte del gnosticismo, existen otras filosofías como el ascetismo, que es un estilo de vida que el ser humano opta por tener austeridad. Y esta autoridad o esta abstención de algo lo ve como una necesidad o como un medio para poder alcanzar al ser superior. Y ustedes ven, por ejemplo, la iglesia tradicional, un sacerdote que no se casa porque es pecado. Ven un grupo de religiosas que dicen, no, nos vamos a consagrar de manera directa al Señor, vamos a renunciar a todo, y esa es la austeridad. ¿Qué están haciendo? Un ascetismo. Hay muchos que se van lejos de toda la sociedad
porque dicen que no quieren estar en medio de la pecaminosidad que tiene el mundo. Y tratan de aislarse. Tratan de mutilar su vida de tal manera que ellos creen que con eso están agradando a Dios. Pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Pero dentro de las congregaciones o dentro de la pseudoiglesia existen no solamente esas filosofías que hacen daño, sino también está el ritualismo. Anteponemos el ritual antes que aquel que instituyó cuáles eran los mandamientos necesarios. Y ese ritualismo es un apego exagerado a los ritos y las normas establecidas. No es cierto que todavía hay creyentes que en tiempo de Navidad se comen las 12 uvas. No es cierto que hay época en la cual hoy te tienes que poner la ropa interior roja, porque si no, ritualismo. La misma celebración de Navidad es un ritual. Las iglesias están llenas de rituales y nosotros debemos de diferenciar aquello que es para Dios y aquello que es un ritual. Hoy por hoy debemos de tener despierta la mente y escudriñar realmente las cosas que la palabra de Dios dice. Pero además de eso, la iglesia de Colosas tenía un problema porque estaba siendo introducido el misticismo. Y esto no es más que una corriente religiosa que propone la unión del alma con Dios. Y esto lo podemos ver en muchas iglesias evangélicas donde invitan a aquellos que Dios les dio una nueva revelación, que Dios les iluminó y dice: hermanos, les tengo una revelación fresca, Dios me lo reveló anoche. Hermano, no crea en esas cosas. Lo que el Señor tenía que decir, lo dijo a través de su palabra. Si aquel soñó, si aquel sintió cualquier escalofrío que pueda haber surgido, es por cualquier otra cosa, pero menos porque Dios haya tenido una nueva revelación. Los creyentes no solamente debemos de tener claro que Dios es sobre todas las cosas, sino que además debemos de discernir y diferenciar esas herejías, porque hay corrientes religiosas que a veces convencen a las personas, o por lo menos ponen en duda a alguien y dice: ¿será cierto? Pues esa duda puede generar un problema en su vida, porque usted va a tener una duda alrededor de: ¿y si realmente es como dicen estos, que yo debo de tener un conocimiento pleno? ¿Y cuándo voy a llegar a ese punto? Primero, no tengo dinero para seguir estudiando y no hay forma de estudiar sin dinero. Segundo, no tengo el tiempo. Y veamos en esto, hermano. El Señor, en su infinita gracia y misericordia, no pidió dinero, tiempo, no pidió absolutamente nada para la salvación. Lo único que hizo fue derramar su sangre maravillosa en la cruz como pago por nuestros pecados, porque Él entendía que si había una condición que fuera una obra y que el ser humano no la pudiese hacer, no hubiesen salvos. ¿Se imaginan si hubiese dicho: todos tienen que decir la oración del pecador y tiene que ser audible esa voz? ¿Qué pasaría con los mudos? Pobrecitos, no se hubieran salvado. Si el Señor hubiera dicho: tienes que dar $1,000 por el techo que hay que construir de nuestra iglesia allá en la pista, y los que no lo tenemos, nos quedamos sin la salvación. Por eso es que la salvación es por gracia. La iglesia de Colosas había entendido esto, pero también estaba discerniendo
que habían herejías en medio de la iglesia y que estas herejías generaban un problema porque el gnosticismo no solamente descarta la materia, sino que además no reconocen que Cristo nació y que tuvo un cuerpo. Y ellos rechazan ciertas doctrinas que el Señor manifestó. Ellos también enseñaban que Dios es espíritu y que está apartado totalmente de la creación porque la creación es mala. ¿Hay cosas malas en la creación, hermano? No, nosotros las hemos hecho malas. El Señor hizo todo perfecto. El ser humano es el que ha pervertido toda la creación. Ellos incluso adoraban a los ángeles y creían que habían ángeles buenos y ángeles malos. La iglesia tradicional dice todavía que hay angelitos que cuidan a los niños y que estos angelitos tienen alas y que están chiquitillos. Pero aquellos ángeles más grandes cuidan a los adultos. Hermano, falsas doctrinas. Los ángeles son espíritus y no se reproducen. Pero debemos de tener claro ese discernimiento. Ellos creían en su filosofía humana que los ángeles eran mediadores. ¿Habrá alguien que crea que hay un mediador humano todavía? Lamentablemente sí. Pero la Biblia nos dice que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay más. Pero no solamente eso, sino que negaban la deidad y jamás creyeron ni creerán, porque la filosofía es únicamente mi cerebro, mi capacidad. Ellos no entienden que la filosofía simplemente es un cúmulo de conocimientos humanos, que como tales se disciernen humanamente, pero la palabra de Dios tiene doctrina, tiene verdades absolutas. La filosofía tiene verdades relativas, porque lo que ayer era verdad en ciertas circunstancias, para hoy ya no lo es. Eso es filosofía. Pero díganme, ¿qué ha pasado diferente de lo que la palabra de Dios ha dicho a través de toda su compendio de libros? Todo ha sido exacto y se ha venido dando tal y cual se va manifestando su palabra. No ha errado nada absolutamente. Nosotros entendemos que Cristo es Dios. Entendemos que tuvo un cuerpo, que murió por salvar a la humanidad, pero que resucitó. Ellos creen que Cristo simplemente fue un ser humano excepcional, con poderes sobrenaturales, pero que hasta ahí llegó, murió. Muchas doctrinas religiosas enseñan por otros lugares que sus líderes son lo máximo que puede existir, pero cuando van a la tumba, ahí se quedaron, no salieron. Buda se quedó en la tumba. Todos los líderes religiosos han muerto y han quedado ahí, pero mi Señor resucitó. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra convicción, porque nosotros hemos entendido que esas filosofías son simplemente eso, filosofías huecas, pero la iglesia debe de entenderlas, los jóvenes deben de entenderlas, porque de lo contrario la influencia que hay en los medios les va a llegar un momento y van a decir, es cierto, y les va a entrar duda. Y de esa duda puede valerse Satanás para hacer cualquier cosa. Cuando estudiamos la preeminencia,
significa que Jesucristo tiene el primer lugar o el rango sobre todas las cosas. Cuando nosotros vemos cada 5 años la juramentación o el llamado a la juramentación de uno de los funcionarios públicos en nuestro país, El Salvador, que es el presidente, el llamado es Su Excelencia, el excelentísimo presidente de El Salvador, dicen quien está sirviendo ahí. Si el presidente de El Salvador se le denominase así, cuanto más a Dios, que es quien dio su vida por nosotros y que tiene la supremacía de todo. ¿Por qué tiene la supremacía?, dirán algunos. Podemos enumerar muchas de las razones. Una de ellas es porque es el único Salvador. No hay nadie que salve. No hay absolutamente nadie que pueda salvar sino Jesucristo. ¿Por qué más? Porque es la imagen del Dios invisible. Los seres humanos han tratado de crear rostros de acuerdo a las características de aquellos grupos que están alrededor del mundo. Para los europeos crearon un Dios que tiene ojos azules, ojos claros. Para el grupo indígena crearon un Cristo negro. Para las mujeres desoladas crearon un santo o un Cristo que puede ayudarles. Y en fin, el ser humano ha tratado de ir buscando esos medios para explicarlo. Pero nosotros creemos que Cristo, aunque no hay una imagen visual descrita, es la imagen del Dios invisible. Ese Cristo que vino a morir por nosotros, vino a manifestar al Padre para que todos aquellos que crean en Él puedan ser salvos. Eso es el propósito de la venida del Señor. Pero además de eso, los gnósticos también negaban la deidad de Cristo. Y aquí debemos tener claro algo. Toda iglesia que niega o que enseña cualquier otra doctrina y no exalta la obra del Señor Jesucristo, no es verdadera. Entendamos bien claro esto, porque todavía hay seres humanos diciendo: no, si como Dios nos creó a todos, todos somos hijos de Dios. Y yo voy a la iglesia tal y es lo mismo. Un momento. No confundamos la gordura con la hinchazón. Una cosa es estar gordito y otra cosa es estar hinchado. La palabra de Dios está robustecida, está gorda, si nosotros queremos llamarlo así, de doctrinas de la salvación, pero no está hinchada. Muchas iglesias tienen una hinchazón enorme, pero niegan a Cristo. Y si eso es lo que está sucediendo en aquellas iglesias, mire, huya de ahí, váyase de ahí, porque usted está camino a la condenación. Pablo estaba tan interesado en la iglesia de Colosas y en destacar la preeminencia de Jesucristo, que no solamente está diciéndole a la iglesia de Colosas esta falsa enseñanza, sino que ahora nos baja a nosotros para decir: despiértense. Y debemos de estar despiertos, hermanos. Tan despiertos como cuando usted va a una tienda a comprar y se fija que no le dieron completamente envuelto. Y dice: un momento, no, mire, fíjese que aquí me debe algo. Y si es posible, más de esas razones. Pero podemos seguir dando otras razones de la preeminencia del Señor Jesucristo. Él es el diseñador y constructor de toda la creación.
Cuando nosotros nos detenemos en la noche a ver las estrellas, nos sorprende ver cuántas existen alrededor. Y nos sorprende más cuando sabemos que no hay nadie sosteniéndolas con un hilito ahí arriba. Y cuando la ciencia nos dice que una de esas estrellas es grande, nos sorprende más todavía, porque ese Dios que creó, construyó, edificó estrellas, planetas, animales, ángeles, y no solamente eso, sino que creó todo cuanto nosotros podemos ver. Los científicos todavía siguen sorprendiéndose porque se dieron cuenta que después de lo que nosotros podemos ver como cielo, hay otros planetas ahora. Y que constantemente están anunciando que se ven imágenes de ovnis, imágenes de seres sobrenaturales, y ellos se sorprenden. Pero mi Señor no está en la tierra, está afuera. Y la Biblia nos dice que Él está ¿a dónde? En el tercer cielo. Ellos se acaban de dar cuenta. Y a través de la historia podemos ver todo eso. Cuando América se descubrió en 1492, creían que Cristóbal Colón estaba loco porque dijo que la tierra era redonda. Job ya lo había manifestado en el libro. El Señor estaba parado en el círculo de la tierra. Y ellos estaban pensando todavía, no, es que va a llegar y ¡pum! Va a caer. ¿Qué puede tratar de explicar la ciencia, la humanidad, que Dios ya no lo haya dicho? El Señor dijo, el amor se va a enfriar. Y lo dijo hace miles de años. Y cuando usted va sobre una carretera, cuando usted ve accidente tras accidente, usted dice, pobrecito, se murió. Ya no le sorprende ver muertos alrededor. Ya no le sorprende ver que aquellos motociclistas quedaron para recoger en palas porque chocaron con una rastra. Ya no. El amor se ha enfriado por la misma humanidad. Es más, muchos ni siquiera predicamos el Evangelio porque nos sentimos cómodos porque ya somos salvos nosotros. Allá aquellos. ¿Y es eso lo que quiere el Señor? No. Todos recibimos el mensaje para predicar el Evangelio. Todos fuimos llamados a llevar las buenas nuevas para poder hacer la obra que el Señor quiere. Razones para seguir creyendo en esto, muchas. No solamente es el constructor de la creación, sino que Él la construyó para sí mismo. Usted dirá, ay, qué egoísta, hermano. No, no es egoísmo. La construyó para sí mismo, para que la humanidad pudiese entender su gracia, su benevolencia, su amor por esta humanidad. Es gracias a Él que todo está creado. Es gracias a Él que nosotros podemos decir, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Con esto en mente, hermanos, y con estos aprendizajes que recibimos en el estudio anterior, vayamos a Colosenses capítulo 1, versículos 17 y 18.
Y dice la palabra de Dios, y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la supremacía. Pablo está interesado en que el ser humano no vea a su alrededor a través de esta palabra, sino que vea el blanco perfecto que es Cristo. Cuando usted pone su mirada en el ser humano, siempre va a terminar defraudado. Cuando usted pone la mirada en un pastor, en un líder religioso, puede llegar el momento en el cual se sienta defraudado. Pablo tenía claro que no hay otro punto hacia el cual hay que visualizar, hay que observar, sino Cristo. Y aquí hay un principio importante que la iglesia debe de entender. El versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas. Y aquí nos está manifestando que Cristo no existe. Y usted dirá, hermano, usted está loco. ¿Sí? Cristo no existe. Porque tiene existencia todo aquello que tiene un origen. Y mi Señor no tiene un origen. Él es. Usted y yo existimos porque tuvimos un origen. Pero mi Señor fue y es y ha sido siempre. Muchas veces nos equivocamos nosotros y no hemos entendido eso. Y decimos, Dios sí existe. Dios no existe. Dios siempre fue. Él no tiene un principio. Y entendamos esto. Él es. Y eso significa que no hay un origen de su nacimiento. Usted me podrá decir, hermano, pero Jesucristo nació de una mujer. Sí, nació de una mujer, pero nació de una mujer para manifestar al Dios invisible que ya existía. Y la palabra dice, Dios es, no existe. Repito, existe todo aquello que tiene un origen. Existe este teléfono, existe usted. Pero antes de que todo esto fuera, Dios es. Y eso debemos de tenerlo bien claro. No tiene un origen. Y Pablo lo destaca y dice, Él es antes de todas las cosas. Es decir, ya existía ahí. Las cosas fueron creadas porque Él ya existía. Porque Él ya era. No había un existencialismo. El ser humano ha vivido en existencia. Pero Dios no ha vivido en una existencia. Él ya era. Ya es. Por lo tanto, Él es y ha sido por toda la eternidad. Y Pablo dice ahí, Él es antes de la creación. ¿Cómo lo sabemos? Porque el versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Todas las que fueron creadas. Él es todo de cuanto existe. La palabra de Dios nos afirma que Él ya era. Si usted va al libro de Génesis, no aparece el origen ahí, pero sí aparece el origen de lo que Él creó. Él es, y ha sido y seguirá siendo. Esto
definitivamente choca con la filosofía del gnosticismo, porque para ellos toda la creación es diseñada por medio del Big Bang. Ellos dicen, había un punto muerto en el espacio que de repente chocó y con el tiempo y los miles de años se fue creando todo cuanto existe ahora. Nosotros sabemos, hermanos, que si usted pone a chocar piedras, lo único que va a surgir es arena. Nosotros entendemos que de una explosión espacial no hubiese habido tanta perfección, no hubiese habido tanta belleza manifestada a través de la creación de nuestro Señor. Esta filosofía cree que por medio de ese pensamiento absurdo se crearon las galaxias, se creó el espacio, se crearon los planetas y se creó todo cuanto existe. Y hay muchos libros a través de la literatura que sustentan incluso en las escuelas esta teoría absurda. Y nuestros hijos, ya que muchas veces no los traemos a la congregación para ser edificados, deben de saberlo. Todavía en el siglo XXI al niño se le enseña que hay una evolución y que si es muy peludo como algunos de nosotros, descendemos del mono. Mentira, hermano, no es cierto. Esas son solo filosofías humanas y es falso. Esta filosofía que la iglesia de Colosas estaba recibiendo también decía que el trabajo del ser humano es el que ha llevado a tener esta creación. Es decir, ellos se han fajado trabajando para ver todo lo excelso que el Señor creó. Definitivamente no. Pero todavía, lamentablemente, hay cristianos que dicen, todo cuanto yo tengo ha sido por, miren, el esfuerzo que yo he hecho. Hermano, es gracia, es misericordia de nuestro Señor. Dios nos ha dado más de lo que nosotros merecemos. Dios nos ha dado no solamente más, sino que nos ha dado gracia sobre gracia. Usted y yo no merecíamos absolutamente nada. Pero muchos nos jactamos y decimos, me dieron el trabajo. Claro, tengo un currículo bastante grueso, ¿no? No, hermano, le dieron el trabajo porque Dios, en su infinita misericordia, dijo, pobrecito, es mi hijo y tiene la necesidad de llevar el alimento a su casa. Y le dieron el trabajo. Dios nos dio la salvación, no porque nosotros fuéramos la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? Ni porque fuéramos perfectos, tampoco. Nos dio la salvación porque es el regalo que Él tiene para la humanidad. Pero muchos no quieren ese regalo. Muchos todavía siguen diciendo, es que tengo que ganármelo, es que tengo que seguir obrando. ¿Cuándo? ¿Cuántas obras todavía le hacen falta hacer? La doctrina que la filosofía inventa es una doctrina hueca, pero lo que el Señor nos ha manifestado a través de su palabra tiene todo un sustento alrededor de la misma ciencia. Ya la ciencia ya no puede negar la existencia de Dios, porque todo cuanto ha necesitado explicar, muchas de las
expresiones que necesitaba y explicaciones están en la palabra. Hasta ahí han llegado y dicen, ¿por qué no lo estudiamos antes? Nosotros entendemos que esta creación es tan perfecta que, como su palabra lo dice, fue creada por Él. Pero estos versículos no solamente nos dicen que Él es antes de todas las cosas, sino que también nos dicen, y por Él todas las cosas subsisten. Y aquí debemos de tener bien claro, Jesucristo sustenta toda la creación porque en Él todo subsiste. ¿Qué significa que Él sustenta toda la creación? Significa que Él tiene el control absoluto de todo cuanto creó. Muchos seres humanos aún se preguntan cómo es que se sostienen ese montón de estrellas, esos planetas. ¿Cómo es que de repente existe todavía un año bisiesto? ¿De dónde salieron esas horas para construir? La palabra nos lo explica. La palabra nos dice que Él detuvo el sol. Los seres humanos todavía están tratando en su humanidad, en su capacidad de crear vida como a ellos les parece. Pero la perfección de vida que el Señor nos dio no tiene absolutamente nada que envidiar lo que el humano hace. En el Señor Jesucristo todo es posible. En lo humano, nada es posible. Cuando nosotros emprendemos una acción en nuestra fortaleza, tengamos la certeza que vamos a flaquear muchas veces. Pero cuando la emprendemos en el nombre del Señor, Él sustenta cada una de las acciones que hacemos. Algunos que todavía seguimos en este mundo decimos, ¿y por qué si la Tierra tiene un proceso de rotación que dura 24 horas y que si la Tierra es elíptica, porque esta es otra de las cosas que también la ciencia afirma o debe de tener claro, porque es que en un momento determinado, si rota, nosotros no quedamos de cabeza? ¿Y por qué si tiene un proceso de traslación que dura 365 días, no nos damos cuenta? Para muchos pasa desapercibido todo eso. ¿Por qué? Porque Dios sustenta todo lo que hay en esta tierra. Usted me dirá, hermano, pero esa es una explicación simple. Bueno, déjeme decirle algo. La salvación la vemos como simple. Y decimos, solo debo de creer. ¿Sí? Solo debe de creer. Porque quien hizo la obra no es usted, es mi Señor. Él hizo la obra y la hizo completa. Por eso es que mucha gente todavía sigue diciendo, no, estos están locos. Yo tengo que fajarme la vida para ganarme la salvación. Porque mi Señor hizo el 75%, pero ese 25% yo lo tengo que hacer. ¿Y hasta cuándo va a llegar ese 25%, hermano? Y si hoy se muere, le faltó el 24.99%. No, Él sustenta todo. Él sostiene todo y sustenta todo. Vayamos a Mateo capítulo 6, versículo 25-26.
Mateo capítulo 6, versículos 25 y 26. Dice el versículo 25: por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni allegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Quién sustenta su vida, hermano? Dios. ¿Quién le da de comer a las aves? Dios. Y por eso el Señor nos dice, no nos acongojéis, no se preocupen tanto. Cuando Cristo manifestó estos versículos, Él estaba afirmando que Él es nuestra provisión. Cuando han pasado dificultades en nuestra vida, no vemos absolutamente cuándo van a terminar, pero Dios nos pone la salida. Amén. Él la pone. Cuando creemos que las enfermedades, hasta aquí voy a llegar, Él nos llena con su Santo Espíritu de fortaleza para seguir enfrentándolas. Cuando creemos que esto no tiene salida absoluta, Él nos dice, sí, yo te voy a probar, pero también te voy a dar la salida. Dios prueba de cualquier manera, pero Él es nuestro sustentador. Él no solamente sustenta toda la creación, sino que además nos sustenta aún sabiendo que le fallamos. Nos sustenta aún sabiendo que tenemos una mala situación económica. Pero veámonos ahí a la parcito a ver si vemos a alguien realmente desnutrido. No, hermano, estamos pasaditos de libras. La situación está crítica, pero nadie se está muriendo de hambre. ¿Nos sustenta o no? Nos sustenta, hermano. No solamente eso, sino que sustenta a nuestros hijos. Muchos pasamos dificultades con los hijos y decimos, a ver hasta cuándo este cipote, qué enfermo me salió. Y no vemos hasta cuándo se va a terminar la enfermedad. Pero de pronto Dios va sustentando el desarrollo de esta criatura y la vemos y no creemos y decimos, qué barbaridad. Nosotros hacemos chiste que cuando Steven nació, los médicos decían que no iba a seguir viviendo porque no había forma de amamantarle y que el niño se iba a morir. Y yo les digo, véanlo a ver si tiene cara de moribundo. Dios le sustentó. Y así como Él, habemos muchos que Dios nos ha sustentado de tal manera que nos tiene aún en medio de las dificultades, confiando en esa misericordia que Él nos ha dado. Pablo no solamente estaba haciendo notoria que en Él subsisten todas las cosas, sino que además estaba diciendo, no hay por qué estar preocupados, porque si en Él subsiste todo, por más que nosotros nos afanemos, no va a cambiar nada. Pero afanes existen en nuestra vida. Pero la palabra de Dios nos dice, no os afanéis, pongan todas sus cargas sobre Él. Y nos pide y nos da la libertad de ir tranquilos, relajados. En el culto de oración, mi hermano oraba por aquellos que no pueden dormir por las dificultades, porque están pensando a saber cómo van a salir de esa dificultad.
Hermano, deposítela al Señor y Él va a poner la salida. Yo siempre he dicho, el Señor me ha dado tan, pero tan rico sueño, que mi esposa dice que si hubiera un terremoto yo sería el primer aplastado, porque hasta que me cayera la casa me diera cuenta. Gloria a Dios, porque así sería, si es la voluntad de Él. Pero yo tengo claro que Él sustenta todo, que Él sostiene todo, que nada sucede si no es la voluntad de Él. Nada. ¿Es fácil tener esa convicción? No, no es fácil. Pero Dios le va enseñando a través del camino que Él tiene el control. Y usted dirá, y si Él tiene el control, ¿por qué suceden tantas cosas negativas? ¿Recuerdan cuando murió Lázaro? Y todo el mundo decía, pero si hubiera venido antes, y si hubieras estado aquí, no se hubiera muerto. Y Él dijo, todo es para la honra y gloria del Señor. Porque aún en medio de esas dificultades, Dios está consolando a aquellas personas que las tienen. Dios está supliendo y sosteniendo todo lo que el ser humano necesita, siempre y cuando el ser humano ponga a Dios en la supremacía que Él merece. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pablo ya nos enseñó que Él es quien creó, quien diseñó, quien construyó, y que para Él fueron hechas todas las cosas. Y ahora nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cuando hablamos de la cabeza, estamos como cabeza de la iglesia, estamos llevando la idea de la supremacía, el origen, el liderazgo, sobre toda la iglesia universal. Y por supuesto de cada iglesia local. No estamos hablando de una denominación, sino estamos hablando de una iglesia, aquella iglesia que Dios compró con su sangre preciosa. Porque algunos dicen, es que mi iglesia es la verdadera. Y déjeme decirle que iglesia o eclesía es aquel o aquella que ha creído en el Señor como su único y suficiente Salvador. No aquel que le pone carga a las ovejitas que ni él puede andar. No aquel que discrimina a la persona solamente porque no llegó con los zapatos lustrados, sino que pues se puso tenis ese día. No aquel que discrimina a aquellas que andan pantalón porque dicen que el pantalón es del diablo. No, definitivamente. Él es la cabeza de esa iglesia, la iglesia que Él compró. La iglesia no es nuestra, la iglesia es del Señor. Porque aunque nosotros pudiésemos dar nuestra vida, de nada serviría. Aunque yo pudiera decirle a ustedes, busquen una piedra, la más grande, y déjenmela ir para que la iglesia sea santa, de nada serviría. Simplemente moriría como sapo aplastado, pero no serviría absolutamente de nada. Él, con su sangre, compró aquello que estaba perdido totalmente. Fue su sangre la que pagó la deuda del pecado. Y la Biblia nos ratifica eso porque quiere que los seres humanos entendamos y que descartemos todas esas filosofías huecas que hay a nuestro alrededor, porque esas filosofías hacen daño a los seres humanos, porque desvían
la atención del Dios Todopoderoso. Y cuando hay desvío de atención, el ser humano hace cualquier cosa. Él es la cabeza y Él es el único que puede tomar el liderazgo de la iglesia. Vayamos a Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó con su propia sangre. ¿De quién es la iglesia, hermano? Del Señor. De Él es. También es el gobernador y soberano y heredero de la iglesia, porque solamente Él murió por los pecados y resucitó. Para Él es la honra y la gloria, no para nosotros. En este versículo 28, en Hechos se estaba dando la orden para aquellos obispos o aquellos que enseñaban, mostrándoles que ellos debían de enseñar o de mantener esas enseñanzas, sin creer que la institucionalización de una iglesia era poder de ellos, sino del Señor realmente. Pablo estaba enseñando a la iglesia de Éfeso también el sometimiento. Y para ello los voy a invitar para que vayan a Efesios capítulo 5, versículo 23. Efesios capítulo 5, versículo 23. Y este sometimiento, Pablo lo enseña de esta manera: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Él es. Ese sometimiento debemos de tenerlo bien claro, porque la supremacía de la iglesia y de todo cuanto existe es Él. Y la Biblia nos dice en este versículo de Colosenses 1:18, Él es el primogénito de los muertos. Usted me dirá, pero Él no murió primero. No, murió, pero su primogenitura llega porque Él fue el primero de los muertos que resucitó. Ningún otro ha resucitado. Con su propio poder, ningún otro. Él es el primogénito. Y Él es el primogénito porque para Él absolutamente es toda la preeminencia. Con esto en mente, hermanos, vayámonos confiando en que su palabra nos anima, nos exhorta a seguir confiando en que la obra redentora que Jesucristo hizo es total. No hay más que hacer. Y para aquellos que todavía no han confiado en el Señor Jesucristo, este es el día aceptable. Este es el día donde el cielo se llena de fiesta por cualquier pecador arrepentido. ¿Y qué debe de hacer? Como lo dijo en Hechos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué debo de creer? Que Él fue a una cruz a pagar la deuda de nuestros pecados y con su sangre preciosa no tapó, limpió totalmente nuestros pecados, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y que su resurrección es la garantía de que un día vamos a estar en su presencia, porque Él vive, nosotros también viviremos con Él. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amadísimo Padre Celestial,